Eh, Mientras siguen ingresando al aula virtual, voy a leer un poco acerca de su semblanza, acerca de su carrera académica. El doctor Libras estudió o realizó sus estudios profesionales en matemáticas en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, conocida como ETH. Realizó un doctorado en física en la misma institución. Sus líneas de investigación las pueden ver en pantalla. Puedo leer algunas de ellas. Por ejemplo, estudia fenómenos de crecimiento irreversible o crecimiento de fractales. También estudia teoría de matrices aleatorias, métodos semiclásicos y caos en sistemas clásicos y cuánticos. Y recientemente se ha interesado por el estudio de transporte, principalmente conducción de calor y sistemas metaestables. Algunos datos sobre su producción académica. El doctor Libras ha publicado más de 135 artículos, los cuales le han valido más de 5,000 citas al momento, de acuerdo a la plataforma Google Scholar. Ha impartido alrededor de 68 pláticas, charlas en congresos. Y entre algunas de sus distinciones puede destacar la medalla académica Marcos Moschinsky en el 94, el premio Jorge Lobnitz en el 96. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el año pasado y es director del Centro Internacional de Ciencias desde 2015. Entonces le damos la bienvenida a nuestro ponente y les agradezco a todos por su puntual asistencia. Muy bien. ¿Ya puedo empezar? ¿Puedes compartir tu presentación? Creo que ya la tienes compartida, ¿cierto? Sí, creo que ya la deberían ver. Ok, dame un segundo, yo no la estoy viendo. ¿Puedes intentar otra vez compartir? Correcto. Resume your presentation. Resume presenting. Listo, está apareciendo. You're presenting to everyone. Excelente. Listo, muchas gracias. ¿Y ahora qué? Bueno, pues te cedo la palabra, voy a apagar mi micrófono y a aquellos que han ingresado por primera vez pueden anotar sus preguntas en el chat. Tendremos una sesión de preguntas al final de la charla. ¿Ahora se ve? Sí, ahora podemos ver tu presentación. Adelante, desconecto mi audio entonces. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Pues les agradezco mucho a todos por su presencia y por la posibilidad de hablarles de un tema que he manejado mucho durante las últimas décadas, que trata de percolación, y ahora estoy con Daniel Andrade averiguando algunas de sus variantes, cosa que mencionaré al final si logro alcanzar. Bien, entonces, ¿qué es la percolación? Es algo que se explica mucho mejor con imágenes que de otro modo. Entonces, aquí va. Esas tres imágenes que se ven extremadamente aburridas son redes cuadráticas 200 por 200 con una ocupación, es decir, hay sitios ocupados y sitios vacíos, y los sitios ocupados ocupan 57% aquí, 59.3% aquí, veremos por qué ese número raro, y aquí 61%. Creo que no vemos aquí nada que fuera de cualquier tipo de interés. Entonces, no hay ninguna estructura, son puntos totalmente al azar, no tienen correlaciones, no tienen nada. Ahora lo que vamos a hacer es sacar de este y este conjunto de puntos el mayor conjunto que queda conectado, es decir, donde todos los puntos son vecinos los unos de los otros. Y aquí sí la cosa va a cambiar. A 57% tengo que el agregado mayor es bastante grande, pero no mucho. Si
tuviera un crecimiento constante del sistema total, es decir, si en vez de una red 200 por 200 tuviera 1000 por 1000 o 5000 por 5000, el tamaño de aquello no crecería sustancialmente, estaríamos siempre con algo de este tipo. Aquí, por otro lado, en la tercera imagen, estamos viendo que el agregado mayor básicamente abarca todo el plano de manera más o menos uniforme y hay huecos significativos, por cierto, pero otra vez uno puede imaginarse, de la misma manera que le dije aquí, que el agregado no iba a crecer indefinidamente, que aquí vamos a tener, digamos, una tapicería con huecos de tamaño limitado. Y entre los dos, pues obviamente, si vamos continuamente creciendo la concentración de aquí a aquí, algo debe pasar en medio. Y eso es la fase intermedia que tiene lugar cuando tengo una probabilidad crítica que es bastante bien conocido como 0.5927 aproximadamente. Hay hasta gente medio heroica que lo ha calculado a como 12 decimales. Eso es muy cerca de esa zona crítica y entonces vemos que el agregado sí abarca todo, tiene muy baja densidad, ciertamente no es obvio que cubre el plano y de hecho no lo hace, y si tuviera una red siempre más grande, entonces se vería más o menos igual a eso, es decir, nunca nos pudiéramos decidir si es una tapicería continua con huecos o al contrario un agregado finito, unos cuantos agregados finitos, en verdad no es lo uno ni lo otro, sino es algo intermedio. También, para mencionar un par de palabras, se trata aquí de lo que llamaríamos un fractal, es decir, una cosa autosimilar que tiene estructura a todas escalas. Vemos aquí, por ejemplo, mares o lagos bastante grandes, aquí y aquí, pero los tenemos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, y la cosa a ninguna escala tiene una apariencia regular. Bien. Por cierto, ¿de dónde viene la palabra percolar, que es una palabra un poco rarita? Pues bien, en realidad es algo que viene de física muy aplicada. Se refiere a un líquido cuando se mueve a través de un medio poroso. Piensen, por ejemplo, en el agua que se filtra a través del café en una greca. Viene del latín percolare, según la Real Academia, filtrar, colar. Pues es interesante que efectivamente, por ejemplo, para transporte de un líquido en medio poroso, existen modelos que tienen mucho que ver con percolación. Ahí les doy un dibujo más o menos de lo que pudiera ser un modelo de este tipo, el llamado modelo de percolación por invasión. Es una red donde los poros tienen un grosor variable, cosa que aquí busqué dibujar usando pues un grosor variable del segmento que conecta. Y entonces físicamente, si estamos, por ejemplo, empujando un líquido a través de poros bajo presión, cosa que se hace en la realidad, digamos, por ejemplo, para extraer petróleo, muchas veces se hace precisamente empujando agua a través de la roca porosa en la que el petróleo se encuentra embebido. Entonces, el problema de la recuperación del petróleo es que precisamente el agua no recorre de manera uniforme todo los poros, quitando sistemáticamente todo el petróleo, sino que al contrario pasa por
un conjunto más o menos delgado, como veremos. Uno de los mecanismos que entonces uno puede imaginar es que a cada paso el líquido bajo presión avanza por el poro más grueso. Es decir, por ejemplo, si estoy aquí con mi líquido, entonces va a pasar primero acá. Después, como este es más grueso, acá. Después acá. Después, quién sabe, acá tal vez, etc. Es decir, los grosores de los poros nos lo imaginamos sobre los enlaces de una red cuadrática o sobre los sitios, no importa, y que simplemente el agua que estamos empujando a través del medio poroso va de todos los sitios que puede alcanzar, va directamente al sitio más ventajoso, es decir, al poro más grueso. Si nos imaginamos que los grosores están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, y si hago una simulación, entonces vemos, por ejemplo, que obtenemos una cosa de este tipo, que es muy similar, en efecto, a lo que vimos en la página anterior, Y efectivamente uno puede mostrar que es exactamente igual. Por cierto, una cosa que explica tal vez el mecanismo, sea nada más un poco un paréntesis, si hago el histograma de los grosores que el líquido efectivamente llena, entonces veo una cosa bastante espectacular. Todos los grosores que están debajo de cierto umbral aparecen muy frecuentemente y no aparece ninguno arriba de este umbral. ¿Eso a qué se debe? Pues es intuitivo. Si un poro es demasiado delgado, nunca lo vamos a necesitar y el agua se puede expander a través de todo el plano sin jamás aprovechar esos poros delgados. Eso explica por qué no tenemos nada aquí. Y por otro lado, es necesario que aproveche poros hasta cierto umbral para poder expandirse arbitrariamente lejos. Entonces ahí vemos otro uso de la percolación. Ahora déjenme un poco usar algo de tiempo para comentar la naturaleza de esa transición. Entonces, para ello, regreso a las tres imágenes. Tenemos una estructura. Entonces tenemos agregados finitos aquí, agregados infinitos acá, y aquí un agregado cuya estructura es siempre la misma a cada escala. Hay en particular lo que llamamos una longitud de correlación, que es finita para P menor que PC. PC es el umbral. Y para P menor que PC es sencillamente el diámetro, digamos, de un agregado típico, el diámetro de los mayores agregados, y eso es finito. Ese diámetro, si uno quiere. Aquí tenemos condiciones periódicas que hacen la cosa un poco fea, pero eso no importa. Ese diámetro es claramente menor que la cantidad total y, como les decía, esto no va a crecer más conforme la muestra crece. Entonces aquí tenemos una longitud de correlación finita que acota los agregados. Por otro lado, si P es mayor que PC, entonces sí tenemos conexiones hasta distancia infinita, pero
como lo vemos aquí. Pero la longitud de correlación se ve en los huecos. O dicho de otra manera, a fin de cuentas, si un agregado se mantiene finito, es decir, si nunca toca al agregado infinito que vemos aquí, entonces tiene que encontrarse en algún hueco, ¿verdad? Los agregados que no van al infinito son todos en huecos. Y aquí vemos con bastante claridad que los huecos son altamente finitos. Entonces, el diámetro de los huecos nos da una longitud de correlación que también puede entenderse como el diámetro de aquellos agregados que no conectan a infinito. Por otro lado, para P igual a PC, el mayor agregado es fractal y además todos los otros agregados tienen tamaños arbitrarios que varían entre 1 y el tamaño del sistema. Y la cosa es no solamente fractal, sino no hay ningún tamaño característico y en particular diremos que la longitud de correlación, que es finita debajo de PC y finita en un sentido algo distinto arriba de PC, diverge para P igual a PC. Aquí les menciono una variante que a primera vista puede parecer ociosa, pero que es realmente tal vez la más importante que hay, es lo que llamamos percolación dirigida. Eso ocurre cuando tengo una red, digamos, aquí es la red cuadrática, pero la estoy girando en 45 grados para que de manera natural podamos introducir una dirección que es abajo y dirigimos todas las rectas en este sentido y las únicas conexiones entonces que permitimos son las de arriba hacia abajo. Entonces la cosa se vuelve bastante más intricada, en particular porque hay crecimiento en la dirección transversa y crecimiento en la dirección longitudinal que son distintos. Todo eso puede parecer a primera vista un poco una ociosidad. Lo menciono porque en realidad de todos los modelos estilo percolación es posiblemente el que más aplicaciones tiene. Digamos, no tanto como un modelo geométrico, pero si considero que aquí lo que tengo es el tiempo, y si aquí entonces lo que tengo es algún movimiento difusivo, un movimiento aleatorio de partículas, y que cuando dos partículas se funden en una, reaccionan, y también puedo introducir que las partículas pueden desaparecer y nacer, entonces vemos que ese modelo describe, y efectivamente es así, describe de manera bastante válida y de manera muy universal los esquemas donde reagentes difunden al azar y se producen en reacciones autocatalíticas y también desaparecen, son de alguna manera pasivados. Entonces, cuando eso sucede, hay, digamos, una transición entre supervivencia y, al contrario, extinción, y esa transición de supervivencia a extinción, que es fundamental en muchos procesos, se describe por este modelo de percolación. Es decir, uno puede pensar que percolación, digo, eso pudo haberle llegado a la mente, que la percolación describe un proceso, la transición entre extinción y supervivencia. Eso no sería realmente el caso. La percolación como tal es un fenómeno estático, pero la percolación dirigida que vemos aquí tiene una variable temporal. Esa, por ejemplo, este esquema bidimensional que estoy aquí mostrando,
nos daría la transición de supervivencia a extinción en un sistema unidimensional donde las partículas se mueven aquí sobre una recta. La recta es la recta transversal al tiempo, el tiempo es la dirección vertical. Un proceso de percolación dirigida en 3 dimensiones, o como se dice, en 2 más 1 dimensiones, nos daría de igual manera los procesos de reacción sobre un plano, es decir, bidimensionales. Entonces, es uno de los temas más importantes. No tengo imágenes al respecto, pero de todos modos quería mencionarlo. Ahora bien, existe a veces una tendencia de quedarnos delante las imágenes bonitas y de no hacer nada más. Entonces, eso de algún modo no es física. Necesitamos cuantificar las impresiones que que dimos en nuestros dibujos y averiguar verdaderamente cómo todo eso puede analizarse cuantitativamente. Para eso necesitamos cantidades que se calculan. La más fundamental es una que se llama n sub s de p, la concentración de agregados de tamaño S. Es decir, cuántos agregados hay en un sistema infinito, cuántos agregados hay por centímetro cuadrado o por sitio, digamos, de tamaño S a probabilidad P. P infinito de P es tal vez la cantidad más fundamental, es la probabilidad que si escojo un sitio al azar, logro conectarme hacia infinito. Obviamente, si P es menor que PC, o menor o igual a PC en realidad, porque esa probabilidad es 0. Pero se vuelve distinta de 0, típicamente se vuelve distinta de 0 de manera continua, pero singular. Es decir, la cosa es 0 hasta PC y después crece, veremos que en campo medio crece linealmente, en otras teorías crece con alguna ley de potencia no trivial. Después tenemos la G de P, que es un análogo percolativo a la susceptibilidad magnética. Hay toda una conexión entre percolación y sistemas magnéticos en la que no quiero entrar, pero digamos, ha afectado mucho la terminología. Entonces, por ejemplo, P infinito de P es algo muy similar a la existencia de una magnetización espontánea y se porta del mismo modo. G de P diverge en PC y es un equivalente a la susceptibilidad magnética y se define como el número promedio de sitios conectados al origen o número promedio de sitios conectados a cualquier sitio, es decir, escojo un sitio al azar, veo cuántos se conectan, si se conecta al infinito, desecho esa cosa y repito y promedio. Esa cosa diverge en PC, pero es finito en cualquier otro caso, por la salvedad de no conectar al infinito. X y P, que ya mencioné, es el diámetro típico de los agregados. Con eso quiero decir el diámetro de los más grandes agregados que uno observa con cierto grado de probabilidad. No es un diámetro promedio, porque el diámetro promedio estaría dominado por los agregados muy chiquitos. Bien, entonces estas funciones se pueden evaluar numéricamente y analizarse. La teoría del escalamiento, que quiero ahora desarrollar un poquito, nos da una herramienta permitiendo encontrar conexiones y permitiendo decir con claridad cuáles son las propiedades de estos sistemas.
Aquí les doy varios resultados clásicos de simulaciones que se han hecho hace mucho tiempo, pero que siguen siendo dentro de las mejores que hay. La primera cantidad que vemos es la concentración de agregados de tamaño S en el mero umbral. Entonces ahí les dije que no había un tamaño típico, no había un tamaño de corte. Lo vemos aquí. Esta cosa, ese es un dibujo doble logarítmico de la concentración de agregados de tamaño S contra S, es decir, es una recta cuando se trata de una ley de potencia. Vemos que es una recta bastante aceptable. Esos problemas aquí son efectos de tamaño finito. Básicamente, como el sistema es finito, los agregados grandes se rompen, digamos, en agregados más chiquitos, entonces tenemos un sobrante de agregados que tienen justo el tamaño límite. Pero, digamos, es una ley de potencia bastante aguantable que va sobre fácilmente 4 órdenes de magnitud, es decir, sobre un factor 10.000, excelente. Y vemos aquí un exponente que es conocido, es el exponente tau, que tiene un valor un poco arriba de 2. Ahora bien, si pensamos en lo que significa una ley de potencia, nos dice que no hay escala, ¿verdad? No hay ningún tamaño típico. Eso no nos sorprende. Vimos por las figuras que el umbral parece caracterizarse por una falta de escala característica. Eso nos da una certeza al respecto. Ahora bien, definimos ese como un exponente que se llama tau y preguntamos ahora qué se pasa si estoy muy cerca de PC, pero no en él. Y entonces aquí la idea es la siguiente. Uno dice que ns de p se va a portar como si fuese en PC, pero con un factor aquí que depende de una variable adimensional que es el tamaño S multiplicado por una potencia de P menos PC. Es decir, esa potencia de P menos PC, que es positiva siempre, sigma, nos da el inverso de esta P menos PC, nos da un tamaño característico y arriba de ese tamaño característico la concentración a probabilidad P desvía fuertemente de la NPC. Lo que eso nos dice, si uno quiere, es que el cociente entre NSP, entre la concentración en P y la concentración en PC, se puede escribir de una manera que depende de una sola combinación de S y P menos PC. Eso es obviamente cercano a P igual a PC, es decir, para, digamos, 0.1, 0.01, etcétera, para cierta cercanía al umbral. Por cierto, en 2 dimensiones, esos exponentes tau que vemos aquí y sigma son ambos conocidos por métodos de teoría de campo conformal, que no son métodos sencillos y que el método no es sencillo, lo vemos en base al resultado. Los 2 exponentes son unas fracciones muy extrañas, 187 entre 91 y 36 entre 91. Eso de dónde sale, quién sabe. Bien. Entonces, esto es lo que, digamos, lo que se describe. Aquí podemos ver un ejemplo característico de
Entonces aquí tenemos el logaritmo o menos el logaritmo de la razón entre NSP y NSPC. Es decir, eso es la cantidad que en principio, o es el logaritmo negativo de una cantidad que solamente debe depender de la combinación P menos PC por S a la sigma. Y aquí vemos varias cosas, donde aquí es un caso particular, se escogió no la red cuadrática, sino la red, o creo que se escogió percolación de enlaces en la red cuadrática, que esta tiene un umbral de percolación que está exactamente en 0.5, lo cual es de cierta manera una ventaja. Entonces, aquí lo que se pinta, como ven, son los diversos signos, ahí el cuadrado lleno, etcétera, que corresponden a diversos valores de P, y por lo tanto a diversos valores de P menos PC. Este 0.498 es el más lejano de 0.5. Aquí 0.4995 es muy cercano. Esos dos son de los más cercanos. Y después, para todos ellos, reescalamos la eje de los X con la P menos PC por S a la... Es decir, lo que aquí estamos pintando es la S, pero para cada uno de esos símbolos, la escala de la S fue multiplicada por el número P menos PC. O no, pues la escala que vemos aquí es esta combinación. Y entonces, como P varía y S varía, pues para cada P estamos dibujando ahí por todos los S, y vemos que para los diversos P's la cosa cae sobre una curva muy constante. Esa cosa raíz de S no tiene importancia, digamos. Entonces, esa es una prueba de escalamiento muy cerca de PC. Si vamos arriba, vemos que ese menos el logaritmo va creciendo. Eso quiere decir que la función decae, es decir, no es un decaimiento lineal, sino es un decaimiento más y más fuerte, tiende a cero. A fin de cuentas, arriba de PC, uno muestra que esa función de escalamiento va asintóticamente como la exponencial de menos la raíz cuadrada de z. Pero bien, eso es una cosa, esa es la raíz cuadrada que veíamos en la escala anterior. Y aquí lo que vemos, otra vez es menos el logaritmo, entonces vemos aquí un máximo de la función de escalamiento, y después esa subida, eso es en escala logarítmica, entonces subida en escala logarítmica es un decaimiento exponencial conforme z va creciendo. Eso es abajo de PC. Ese máximo es una característica típica de lo que sucede debajo de PC. Bien. Entonces ahí vimos, digamos, ahí vimos esas observaciones para teoría de percolación bidimensional. Resulta que para tridimensional, cuadridimensional, etcétera, y hasta 5 dimensiones se ha hecho el estudio. Se ha hasta hecho estudios numéricos en 6, 7 y 8 dimensiones, creo. Esas locuras tienen en parte que ver porque la teoría de campo medio, que tiene un tipo de validez cualitativa, y veremos la teoría de campo medio en un momento, esa teoría de campo medio solamente adquiere validez en 6 dimensiones y más. Por eso la gente ha buscado verificar hasta allá. Vale la pena incidir. ¿Por qué
nos importan esos exponentes. A fin de cuentas, podría parecer ser una cosa bastante especializada, digamos. ¿Por qué considero que esos dos exponentes, tau y sigma, son tan fundamentales? Por un lado, como veremos pronto, muchas cosas se pueden conectar con esos dos exponentes. Básicamente, todas las divergencias en el punto crítico de la percolación se pueden expresar usando esos dos exponentes. El otro aspecto que es importante es que esos resultados son de extrema generalidad. Y eso es algo sorprendente que vale la pena recalcar. Podríamos pensar, por ejemplo, que si hemos estudiado lo que pasa en percolación de enlaces en red cuadrática o percolación de sitios en red triangular o percolación con interacciones de mayor alcance, que debería yo rehacer todos esos estudios cada vez. Resulta que no es así. De alguna manera, eso no tiene forzosamente por qué sorprendernos. Si miramos, por ejemplo, las imágenes, si vemos en la figura un agregado infinito de percolación, uno no tiene la impresión de que importe mucho si la red es cuadrática. Uno tiene la impresión que es como si hubiera algún tipo de límite de continuo, de la misma manera que hay en hidrodinámica o en otros temas similares, pero no es matemáticamente nada obvio. Numéricamente vemos que si busco evaluar numéricamente para muy diversos sistemas de sitios, sistemas de enlaces, sistemas de percolación continua, sistemas con correlaciones hasta eso, mientras las correlaciones no sean demasiado graves, también en redes desordenadas, nada de eso afecta en lo más mínimo esos exponentes. Es decir, el comportamiento crítico, el comportamiento a gran escala, el comportamiento, digamos, fractal de todo aquello es de índole extremadamente universal. El motivo de esa universalidad es realmente fundamentada en las ideas de lo que se llama el grupo de renormalización. No quiero entrar ahí en detalles, pero de alguna manera muestra que esas divergencias que tienen lugar en el punto crítico se obtienen precisamente por algún tipo, algo singular de transición al continuo que por lo tanto borra todos los efectos que tienen lugar a distancias finitas y que por lo tanto todo lo que es pequeño se puede despreciar, todo lo que es de corto alcance, todos los detalles, y a fin de cuentas obtenemos resultados válidos para una gran cantidad de sistemas. Aquí les muestro un pequeño cálculo que no tienen por qué mirar que no tienen que ver con tanto detenimiento. Es un cálculo, digamos, lo que llamé la susceptibilidad es el número promedio de sitios que conectan al origen. Esto uno puede ver que es esta cantidad, es la suma sobre todos S, excluyendo el infinito en su caso, de S cuadrado ns. Y entonces ponemos aquí esta expresión, es decir, sustituimos ns de p por la expresión de escalamiento. Eso es válido porque esa suma va a diverger
en la región crítica. Si no divergiera, entonces sería dudoso, porque esa expresión de escalamiento es solamente válida cuando S es grande. Pero si la cosa diverge, son las S grandes que importan. Entonces ahí sustituye uno tiene aquí una cosa un poco fea. Y finalmente terminamos con P menos PC a la menos 3 menos tau entre sigma por esta integral, y esta integral pues es un número, que por cierto también tiene un valor universal hasta la amplitud. Aquí se sabe que es universal y por lo tanto no depende del sistema particular que consideramos. Entonces ahí obtenemos eso, la G es una constante por eso, y eso me permite determinar el exponente con que diverge la G, es 3 menos tau sigma, y entonces si usamos esos valores mafufos que habíamos visto, tenemos aquí 43/18, que es efectivamente, o 2.3888, que es efectivamente el valor de ese exponente que se llama gamma. Digo, esa es una cosa técnica, es nada más para mostrarles que se usan esas cosas para obtener resultados concretos. Bien, pero no todo puede ser un trabajo numérico, digamos. Es también bueno poder entender a medias lo que sucede en un sistema, aunque fuera mucho más simplificado, pero un sistema donde uno puede realmente trabajar de manera concreta. El sistema más sencillo que puede analizarse es el sistema de campo medio. Tiene una desgracia, que en el sistema de campo medio el aspecto geométrico desaparece. Pero mucho del aspecto de cómo van los agregados múltiples, cómo varía la probabilidad de tener agregado de tamaño 1, de tamaño 20, de tamaño 15.000, todo eso es capaz de un análisis muy preciso. Entonces, ¿cuál es la simplificación de campo medio? Es que en vez de trabajar sobre una red, donde solamente nos podemos conectar de un sitio a los sitios vecinos, y hay solamente 4, y después el problema antes de todo es que el vecino de un vecino de un vecino sigue siendo cerca al sitio original. Eso es la geometría de la red. Vamos a destruir dicha geometría, vamos a decir que cada sitio está conectado con absolutamente cada otro. Aquí obviamente no vamos a ocupar los sitios, porque 2 sitios siempre estarían conectados, sino que vamos a poner al azar enlaces entre pares de sitios. Ese es otro modo de hacer percolación, pero que es absolutamente equivalente. Entonces ahí está el dibujo. Si parto de un sitio determinado, y si hay n sitios, n grandes sitios en total, entonces este sitio tiene enlaces posibles desde 1 a n-1. Cada sitio tiene n enlaces, o n-1 enlaces. Entonces, si tengo un sitio arbitrario, entonces, ¿cuál es la probabilidad que se conecte a algún otro sitio? Pues, ¿cuál es la probabilidad que no se conecte a ningún otro sitio? Eso es más fácil. La probabilidad que no se conecte por aquí sería 1 menos p. Aquí sería también 1 menos p, aquí también, aquí también. Entonces, la probabilidad que no se conecte nunca es 1 menos p a la n, ¿verdad? 1 menos p aquí, 1 menos p cuadrado para esos 2, 1 menos p cubo para esos 3, etc. Porque si no, pues esa es la probabilidad que nunca se conecta. Y la probabilidad que de algún modo se conecte es obviamente lo opuesto. Es decir, es 1 menos eso. Entonces, 1 menos, paréntesis, 1 menos p a la n. Ahora, si p tiene cualquier valor de orden 1,
Entonces, 1 menos p es significativamente menor que 1, poniéndolo a la frecuencia n lo anula básicamente y la probabilidad de conectarse es abrumadora si p no es muy pequeño. Entonces, reescalamos la cosa y decimos que p es un número de orden 1 entre n. Es decir, nuestras probabilidades de conexión siempre se van a tomar de orden 1 entre n para que básicamente el número promedio de conexiones para cada partícula sea finito, ¿verdad? Sea de orden 1. Entonces, P' puede ser un medio, puede ser 2. Obviamente, P' no es una probabilidad, pero es la escala que determina nuestra probabilidad P. La probabilidad P, obviamente, siendo dividida por n, es siempre menor que 1. Obviamente, entonces podemos calcular la probabilidad de conexión y vemos que es 1 menos e a la menos P' por la definición de la exponencial que conocemos y queremos. Bien, y el número promedio de sitios conectados a un sitio inicial cualquiera, obviamente corresponde a P'. Y aquí ya vemos entonces un poco la idea, que esa es una idea que desde principios de la epidemia debe resultarles medio familiar. Si este sitio conecta en promedio a un sitio o más, entonces el sitio al que conecte, digamos, sea este, porque la probabilidad es la misma, siempre va también a conectar en promedio a más de un sitio y así sucesivamente, y por lo tanto la conexión se va a propagar. Y se va a propagar con probabilidad finita hacia el infinito, siendo aquí lo que vemos como la simplificación básica de la teoría de campo medio. ¿Por qué es mucho más sencillo? Por el simple hecho que si voy de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, es muy poco probable que de alguna manera regrese acá. Entonces, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, todo cosa que no dibujé, pero todo eso es independiente, no tengo correlaciones. En una red cuadrática, ir de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, tiene alta probabilidad, y entonces si empiezo aquí y que está ocupado, es importante porque puedo regresar acá, y eso puede jugar un papel. Eso, por cierto, jugaría también su papel en comunicación de una epidemia precisamente, en cuando el contagio se hace únicamente entre personas geográficamente cercanas. Este modelo, por otro lado, donde cada quien puede conectarse con infinitas personas, es obviamente mucho más cercano a la realidad cuando la gente tiene movilidad irrestricta. Entonces, bien, aquí vuelvo a decir un poco lo de qué se trata. Entonces, lo que hace el problema fácil es que nunca regresamos al sitio original. Los agregados, o cuando menos los agregados finitos, topológicamente lo que son es árboles, es decir, grafos sin ciclos, que se ramifican, pero no... Por cierto, ahí aplica, pero nunca forman ciclos. Hay, por cierto, aplicaciones concretas de eso. Piensen, por ejemplo, en lo que se llama la vulcanización. Si tienen caucho, el caucho líquido original son cadenas muy largas. Y después, como del caucho hacemos el caucho resistente, pues introducimos entre esas largas cadenas unos cuantos conexiones que cruzan. Y entonces, como las cadenas son largas, pues una conexión de una cadena a otra nos lleva a otra cadena, la otra cadena se conecta a otra y forman
A pequeña escala, cuando menos, casi ningún bucle, y efectivamente para la vulcanización, por ejemplo, la teoría de campo medio tiene su buen uso. Déjenme un poco profundizar en el uso de recurrencias para campo medio. Eso nos permite obtener unos resultados rigurosos. Mostremos cómo va. Tengan en mente siempre esta imagen. Entonces, esta cosa se puede conectar a una partícula o a dos o a tres o también a ninguna. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad que una partícula conecte a infinito? Pues si no conecta a ningún elemento, ya se fregó. Entonces, bien. Si conectó a un elemento, entonces la probabilidad que conecte a infinito es la misma que conecte este elemento, es el elemento hijo, digamos, nada más a infinito. Si conecta a dos, pues hay eso. Y es decir, para que no conecte a infinito, ambos elementos con los que conecta deberían no conectar, y para que conecte baste eso. Y así. Y después de una talacha tenemos esa ecuación, esta ecuación trascendental que nos recuerda Curie en ferromagnetismo y efectivamente nos dice que P infinito alcanza un valor finito cuando P' es mayor que 1 y que crece linealmente. En campo medio hasta podemos evaluar los NS explícitamente, son esta fórmula horrible, y se puede checar el escalamiento con la fórmula de Stirling y matemática absolutamente elemental. Bien, hasta aquí les he dado la teoría de hace, pues, básicamente entre 50 y 30 años de percolación. Aquí estoy hablando de algo que es tal vez de los últimos 5 o 10 años. La idea que alguna gente, tal vez un poco perversa, tuvo, es de intentar hacer una percolación que fuera una transición discontinua. La transición hasta ahora es continua en el sentido que la probabilidad de conectarse al infinito es una probabilidad que varía continuamente. Es 0 debajo del umbral y es pequeña arriba del umbral. No hay un brinco. Ahora, la idea de la nueva percolación, que se llama explosiva, es de no tirar enlaces al azar, sino tiramos a cada paso 2 enlaces y dejamos que compitan y solo uno de los dos se va a quedar. Ahora, ¿qué va a ser la competencia? Pues eso es la regla que uno fija, y la idea es un poco curiosa. La idea es que fijamos que damos la preferencia a aquel enlace que no adelanta el proceso de crecimiento. Entonces, básicamente, si un enlace conecta 2 agregados chicos, le damos la preferencia, así conecta 2 agregados grandes. Debemos dar algún criterio. El criterio, por ejemplo, que muchas veces se dan, es que la suma de los tamaños de los agregados conectados es la menor de las dos. O podemos tirar 2 enlaces que conectan 4 agregados y conectar los menores de esos 4. O cualquier cosa de esas. También el producto menor es una cosa que se usa. Entonces, intuitivamente, lo que estamos haciendo con eso es imitar un proceso en el que siempre conecto los agregados menos posibles. Si hago eso, entonces, si mis agregados son todos inicialmente de tamaño 1,
Entonces tengo primero que conectar todos uno con uno y obtengo todo 2. Y después todo 4, todo 8. Y eso efectivamente va a dar una transición exponencial muy repentina. Entonces, ese modo de tener enlaces en competencia, donde damos la preferencia a aquel enlace que mantiene pequeños los agregados, que no los hace crecer de a mucho, es una manera de acercarse a eso. Y aquí tenemos una historia chistosa. En un principio, tenemos observaciones numéricas de gente muy capaz, con una precisión increíble, que confirma la discontinuidad. Y después tenemos gente igualmente capaz, que dan una prueba rigurosa por todo y las matemáticas, que es continuo. Sin embargo, los exponentes parecen tener valores absolutamente ridículos. El exponente beta, que nos dice cómo crece la probabilidad de conectar al infinito, es del orden de 0.05. Entonces, eso es imposible de entender. Bien, entonces lo que estoy haciendo ahora con Daniel Andrade es precisamente un estudio de eso, buscando ver cómo van los exponentes, checando si estos tienen, por ejemplo, si son básicamente divergencias logarítmicas. Déjenme mostrarles rapidísimo un par de imágenes. Eso es la probabilidad de de conectarse a infinito en percolación explosiva en campo medio para sistemas de 1 millón, 2 millones, 3 millones, hasta 100 millones. Y aquí ven una escala medianamente fina para eso. Y aquí vemos cómo se acerca más y más fuerte, pero en el valor que es a primera vista el valor del umbral de percolación, uno obtiene casi siempre del orden de 0.1, 0.2, es decir, la continuidad no parece garantizada. Cuando menos es muy difícil obtener cualquier resultado confiable, y estamos analizando eso. Aquí tenemos la susceptibilidad, que también tiene una divergencia que se puede seguir en función del tamaño del sistema. Aquí tenemos la tau. Aquí la susceptibilidad. Aquí son funciones NSDP sin escalar. Y aquí tenemos las funciones de escalamiento. Vemos que a pesar de todo, el escalamiento aún para este modelo funciona bien. Entonces, esto es lo que se llama un análisis de sistema de tamaño finito para la susceptibilidad. Finalmente, llego a las conclusiones. No quiero resumir lo que dije, porque eso no creo que sirva de gran cosa. El mensaje que tal vez puedan llevarse a casa es que aunque la teoría de la percolación ya se haya establecido hace mucho tiempo y los cálculos y resultados fundamentales tienen ya cierta edad, sin embargo, en particular ahora con la percolación explosiva, hay resultados sorpresivos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, le agradecemos por tu presentación y tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien de la audiencia quiere preguntarle algo, adelante. Pueden pedir la palabra en el chat o pueden escribir la pregunta como gusten. Sigurd.
Ay, Dios mío. No sé, François, no sé si puedas ver las preguntas, pero Antonio Juárez te pregunta cuál es la dimensión de los fractales. Sí, ya lo vi. Okay, No mencioné las cifras. La dimensión del fractal en 2 dimensiones tiene, como todo, esas tienen fracciones maravillosas. Ese es 91 entre 48, que resulta ser 1.89. Es decir, son fractales muy cercanos a 2 dimensiones, por eso no se ve tan bien. En 3 dimensiones el fractal tiene una dimensión de aprox 2.5 y en campo medio, en la medida que uno puede dar una dimensión, y si se puede, la dimensión es 4. Obviamente 4 dimensiones no parece muy fractal, pero son 4 dimensiones en 6, que es donde está válida la teoría de campo. Sí, hola. Hola, soy Hola. Gabriel Vázquez, ¿cómo están? Hola, Gabriel. Hola, François. Oye, una pregunta. Quisiera ser un poco más explícito y comentar sobre la posible utilidad de esta teoría de percolación para el caso específico que mencionaste, pero demasiado superficialmente, del COVID-19. Por favor. ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, no, ¿qué puedo comentar? Como siempre, el que hace la teoría no está necesariamente en una muy buena posición de apreciar las aplicaciones. Lo que ciertamente es el caso es que si vienes con una teoría estilo campo medio a predecir COVID-19, vas a llegar a un desastre. Una predicción medio responsable de una epidemia forzosamente requiere que uno tome en cuenta muchos detalles que tienen que ver con la naturaleza de la población, inhomogeneidades, etcétera, que van mucho más allá de una red cuadrática o de un grafo completo. Entonces, todo eso es mucho más complejo, digamos. Si uno quiere hacer la cosa de manera útil, hay que tomar en cuenta la realidad del terreno, digamos. Entonces, yo no creería que sería buena idea aplicar eso a nivel más que cualitativo. Por otro lado, cualitativamente sí te dice por qué hay una transición repentina entre un brote limitado y una pandemia. Y te dice también que en el umbral vas a tener ese fenómeno un poco curioso de que hay grandes huecos que no están tomados en cuenta y o que la pandemia no toca, y lugares donde se concentra mucho más. Eso sí, cualitativamente lo podemos entender, pero no más. Gracias, François. Entonces, no, en esta investigación que estás haciendo, ¿no hay la posibilidad de que pueda tener una contribución apreciable a entender mejor este problema de diseminación del COVID-19? Es decir, otra vez, eso hay que dejarlo a la gente que sabe qué factores específicos importan. Entonces, ellos seguramente se pueden inspirar de la teoría, pero no es el teórico quien debe decir eso, ¿verdad? Gracias, François. De nada.
Sí, tenemos una pregunta también de Gustavo Martín Necle. Adelante, Gustavo, si quieres activar tu micrófono. Sí, ¿se me escucha ahora por el micrófono? Sí. Sí, se te escucha. Ah, perfecto. Hola, ¿qué tal, François? Hola. Tu plática me hizo pensar varias cosas. Pero antes, saludos a Isabel, que creo que anda por ahí. Pero bueno. Cuando mencionaste esto de la percolación explosiva y el mecanismo que está ahí atrás, me entró la curiosidad. En términos de teoría de redes, en que se tiene la idea del preferential attachment, esto va como que un poquito en la dirección opuesta a eso. ¿Hay algo de esto? ¿Se ha hecho algún tipo de trabajo con ese criterio? La idea de hacer un anti-preferential attachment en una red es obviamente fascinante. No sé si alguien lo haya hecho. Es una buena pregunta. Por otro lado, hay una diferencia fundamental, que es que en un sistema de percolación, obviamente, tienes muchos agregados. Es un sistema de muchos agregados independientes. Y de hecho, eso es obviamente el aspecto crucial de la percolación explosiva, es que buscas mantener alto el número de agregados distintos. Entonces, obviamente, cualquier modelo de attachment tiene a priori un solo agregado, entonces es medio ortogonal. Pero, digamos, aparte de eso, yo sí creo que podría haber conexiones interesantes, no lo he pensado. Bueno, muchas gracias, François. De nada. Sí, ¿alguna otra pregunta de la audiencia? Pues o fui preternaturalmente claro o no me entendieron nada. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la sesión. Te agradecemos nuevamente, François, por habernos apoyado como ponente en el coloquio. Y muchas gracias a todos por participar también como audiencia. Gracias. Gracias.